Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con este módulo de POCUS cardíaco. Vamos a aprender cómo se realiza la insonación del corazón y en este caso lo que vamos a utilizar es el transductor sectorial. Este transductor que ustedes observan acá es un transductor pensado para la insonación del corazón, pero que también es útil para insonar otras partes del cuerpo, como los pulmones, como el cerebro o incluso como el abdomen. Pero tiene la particularidad, en este caso es un transductor sectorial para adultos, de que nos va a permitir justamente atravesar la pared torácica y llegar a la profundidad necesaria para poder insonar estructuras cardíacas. Es un transductor con una frecuencia de aproximadamente de 2.5 a 5 MHz y de esa manera es que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver en el transcurso de los próximos minutos que inclusive esto también se puede hacer con un transductor convexo de abdomen, pero en este caso en particular, claro, tenemos la posibilidad de utilizar un equipo que tiene transductor sectorial, como muchos de ustedes lo van a poder disponer en los servicios de terapia intensiva, en la guardia médica, en los servicios de medicina interna o inclusive, ¿por qué no?, en las ambulancias que cada vez es más frecuente que dispongan de ecógrafos. En este caso vamos a trabajar con nuestro ecógrafo, digamos, de consultorio o de planta, pero por supuesto que esto que les voy a mostrar hoy se puede realizar sin ningún tipo de problemas con un transductor o con un equipo mucho más pequeño, portátil, o por qué no con los nuevos ecógrafos de bolsillo, donde nosotros vamos a conectar directamente el transductor a nuestro celular y de esa manera poder generar las imágenes. Vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos minutos cómo vamos a ir a generar justamente estas ventanas cardíacas a partir de entender lo que son los planos ecocardiográficos y justamente un poco la idea es que inicialmente conozcamos un poquito nuestro ecógrafo. Nuestro ecógrafo, como ustedes lo ven, con las diferencias que puedan tener entre distintas marcas, básicamente todos funcionan de la misma manera. Cuando ustedes conectan el transductor sectorial, siempre lo que se va a activar primariamente es la imagen bidimensional, de la cual ustedes van a tener dos controles fundamentales, que tienen que ver con la ganancia, que ahora lo vamos a ver en vivo y en directo con nuestro modelo Ariel, que hoy nos va a ayudar, y además de la ganancia de la imagen bidimensional, también vamos a poder cambiar la profundidad de la imagen. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces estos controles. También fíjense que tenemos un botón para frizar la imagen, es decir, cuando nosotros estamos generando una imagen del corazón, está grabando esta imagen, y cuando la frizamos podemos, con el trackball que tenemos aquí en el centro, retroceder, ¿sí?, a los latidos previos. Esto se puede hacer, les diría, prácticamente con todos los ecógrafos. Podrá cambiar el trackball a otro tipo de dispositivo, un trackpad, o podrá hacer directamente con el dedo en la pantalla de la tablet o del celular, pero básicamente lo podemos hacer en todos los casos. Y también vamos a tener algunos recursos que se van a utilizar mucho, ¿sí?, y que van a de alguna manera a llevarnos adelante con lo que es justamente el concepto del POCUS, como hoy lo conocemos, ¿no?, que es básicamente el quinto pilar del examen físico. Acá para mostrarles un poquito lo que es nuestra propuesta académica, a la cual ustedes, por supuesto, se pueden sumar con todo gusto. Y contarles un poco que la filosofía del POCUS tiene que ver con esto, ¿no?, con que es realizada por el médico tratante, obtiene información en tiempo real y tiene un impacto directo sobre las decisiones y manejo del paciente. Por lo tanto, el enfoque habitualmente tiene que ser fundamentalmente práctico, dirigido hacia respuestas puntuales, y las respuestas que nosotros vamos a buscar son binarias, como vamos a ver en el transcurso de los próximos minutos. Vamos a ver que siempre hay interrogantes clínicos que son muy relevantes y que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la insonación del corazón. Algo que nos preguntamos todos con los pacientes es si tiene una función sistólica normal el ventrículo izquierdo, o por lo menos adecuada a la condición clínica del paciente, cómo están las cavidades derechas, si están dilatadas o no, fundamentalmente en los pacientes que se presentan con síncope o disnea aguda, si hay derrame pericárdico y si este derrame compromete el llenado de las cavidades derechas, y finalmente también es muy frecuente que nos planteemos la presencia o no de valulopatías y si son significativas. Por lo tanto, las modalidades de imágenes que nosotros vamos a ir
utilizando en el transcurso de los próximos minutos van a ser la imagen bidimensional, que como ustedes vieron en el equipo, se activa con esta tecla, en este caso dice 2D, esa es la imagen bidimensional. Luego vamos a tener el modo color, que en este equipo, fíjense que dice color, en otros equipos puede tener otra nomenclatura, pero básicamente siempre lo vamos a encontrar, incluso en los ultra portátiles. Y vamos a trabajar con tres vistas ecográficas fundamentales, que son las vistas de eje largo para external, las vistas de 4 cámaras apical y la vista de 4 cámaras subcostales. Vamos a ver entonces, primero vamos a identificar, ¿sí?, el botón de 2D, que es el botón de imagen bidimensional, que es el que se activa por defecto cuando nosotros, digamos, colocamos el transductor sectorial o lo activamos en el equipo. Pero también dijimos que tenemos la posibilidad de activar el modo color, que como ustedes ven genera una caja en la imagen, que es la que justamente vamos a rellenar con digamos, la activación del Doppler color, y que nos va a permitir una imagen similar a lo que ustedes están observando en pantalla. ¿Qué nos dice el Doppler color básicamente? El Doppler color está codificado en una escala que hacia arriba se muestra de color rojo y hacia abajo se muestra de color azul, y que nos dice que todo lo que se acerca al transductor, el equipo lo va a mostrar de color rojo siempre y cuando esté dentro de velocidades fisiológicas. En este caso, fíjese, la escala o límite de Nyquist tiene 63 centímetros por segundo hacia arriba y hacia abajo, es decir, que el flujo de la sangre, cuando es normal, cuando es fisiológico, siempre se va a mostrar rojo todo lo que se acerque y azul lo que se aleje. Pero en algunos casos, como el que ustedes están viendo en pantalla, nos vamos a encontrar con flujo turbulento, es decir, habitualmente cuando está pasando la sangre por una válvula que tiene algún grado de regurgitación, como en este caso, que es la válvula tricúspide, por lo tanto estamos observando insuficiencia tricuspidia. Y fíjense que acá se produce un mosaico de colores, donde ya no puedo asegurar si lo que estoy viendo se dirige hacia mí o no, y si es de color rojo o azul, porque ya hay un mosaico de colores que predominantemente se produce, ¿sí?, en dirección hacia la aurícula derecha del corazón. En este caso lo que estamos observando es un fenómeno de aliasing, es decir, acá el equipo nos está diciendo, ojo, que hay flujo turbulento pasando desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, y no es otra cosa entonces que una insuficiencia tricuspide. Por lo tanto, cuando vemos este fenómeno de aliasing, nos está indicando flujo turbulento, en este caso a través de una estructura valvular, como es la válvula tricúspide, y nos está representando entonces fácilmente de entender una insuficiencia tricuspide. Pero si bien el Doppler color es muy útil para identificar regurgitaciones y en algunos casos también estenosis valvulares, puede no ser tan fácil o tan útil para cuantificar su severidad. Vamos a avanzar entonces primero con las vistas ecocardiográficas. La primera que nosotros vamos a ir aprendiendo, y esto va a influir mucho, depende del contexto clínico del paciente en particular. Nosotros tenemos las vistas subcostales, que es la primera que vamos a realizar, luego vamos a realizar las vistas paraesternales y las vistas apicales. Esta secuencia tiene que ver un poco por la condición clínica que nos vamos a encontrar con el paciente en particular. Si el paciente está en un estado crítico, el paciente es un paciente que lo encontramos en el exorrum o en la ambulancia, inclusive no se puede colocar en otra posición que no sea el decúbito dorsal obligado, en ese caso vamos a recurrir a las vistas subcostales. Le vamos a pedir a Ariel que se coloque en decúbito dorsal, y fíjense que acá, debajo del apéndice sifoides, ¿sí?, en la parte superior del abdomen, es donde nosotros vamos a colocar nuestro transductor. El transductor, que tiene una marca, ¿sí?, que en algunos casos puede ser lumínica, en otros casos simplemente un indicador físico, esa marca a nosotros nos va a indicar, igual que en la pantalla, acá tengo la letra B, cuál es la dirección entonces en la que lo estamos colocando. Acá vamos a colocarlo hacia la izquierda del paciente. El transductor va a estar en la posición entonces horizontal. Vamos a ver estas vistas, que son las vistas que se consideran hoy más importantes justamente para poder insonar el corazón. Y vamos a ir entonces a la vista subcostal. Entonces, la marquita del transductor va a quedar horizontal. Vamos a activar
la imagen, ¿sí? Y fíjense que acá, que ya tengo imagen en mi ecógrafo, voy a levantar el transductor lo voy a agarrar tipo puñal, ¿sí? Para hacer esta vista subcostal, y esta es una vista que me va a responder situaciones muy puntuales, ¿sí? O inquietudes muy puntuales desde el punto de vista clínico. Voy a cambiar la profundidad, fíjense que acá estoy ingresando de alguna manera el corazón a la imagen, ¿sí? Aumenté un poquito la profundidad hasta 18. Acá yo puedo, si aumento mucho la ganancia, bueno, más de ahí ya no puedo bajarla un poquito, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué estructuras estamos viendo nosotros acá en la pantalla del ecógrafo. Lo primero que tenemos que entender que en la vista subcostal, el transductor por lo primero que atraviesa es justamente por la porción superior del abdomen y el hígado. Entonces, cuando yo coloco el transductor en esta posición, lo primero que voy a ver arriba en la pantalla va a ser, ¿sí?, la porción, digamos, externa de la porción superior del abdomen y el parénquima hepático, que acá lo vemos de color gris. Este es el parénquima hepático. Y debajo del parénquima hepático voy a tener justamente las estructuras cardíacas. Con lo primero que me voy a encontrar va a ser con el ventrículo derecho, con el ventrículo izquierdo, ¿sí?, por detrás, y claro, las aurículas un poco más a la izquierda de la pantalla. Entonces, para identificar las estructuras, hígado, ventrículo derecho, aurícula derecha, y por debajo, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Entonces, esta vista, ¿qué utilidad va a tener? ¿Para qué me va a resultar útil en la práctica diaria? Acá también lo estamos viendo en la diapositiva. Bueno, esta es una vista muy importante, porque esta vista a mí me permite rápidamente identificar que no hay derrame pericárdico, y cuando hablo de derrame pericárdico me refiero a la presencia de un espacio negro anecoico. Recuerden que la sangre y el líquido en general en la ecografía se ve de color negro. Entonces yo veo que entre el hígado y las cavidades derechas del corazón no hay un espacio anecoico, como ya vamos a ver en las diapositivas que siguen. Fíjense en las diapositivas que tenemos ahora. En los dos casos yo tengo entre el hígado y las cavidades derechas del corazón un espacio negro. En la imagen de la izquierda ese espacio negro es menos notable, es más pequeño. Sin embargo, en la imagen de la derecha ese espacio negro es mucho más notable. ¿De qué se trata? Se trata de la presencia de líquido en el saco pericárdico. Es decir, que acá yo ya puedo ver que hay derrame pericárdico, y esto va a ser de gran trascendencia si el paciente ingresó, por ejemplo, por síncope o ingresó hipotenso, con yugulares ingurgitadas, con ruidos hipofonéticos. Yo clínicamente estoy sospechando un taponamiento cardíaco. Recuerden que siempre es un proceso evolutivo, que muchas veces es muy rápido y no tiene relación directa con la cantidad de líquido en el saco pericárdico, sino con, digamos, la compresión que esa presión del saco pericárdico genera en el llenado de las cavidades derechas. Entonces, así se ve un corazón normal, como están viendo en la pantalla del ecógrafo de Ariel, donde el hígado, digamos, prácticamente toma contacto directo con la pared libre del ventrículo derecho. En realidad está separado, por supuesto, por el pericardio visceral y parietal, pero no hay un espacio anecoico entre ambos. Y en las imágenes de la diapositiva, por el contrario, sí tenemos un notable derrame pericárdico. Sin embargo, fíjense que en la imagen de la izquierda, en la diapositiva, la aurícula derecha, que ahí la estamos señalando, permanece redonda, permanece bien gordita, como le decimos, bien llena. Sin embargo, en la imagen de la derecha eso no ocurre y está siendo comprimida severamente por el derrame pericárdico. Entonces, ahora que ya se identificaron derrame pericárdico, lo siguiente va a ser evaluar visualmente si hay compromiso del llenado de la aurícula derecha, como en la imagen de la derecha de la diapositiva, donde fíjense que la aurícula derecha se la ve muy pequeña y la pared libre colapsa hacia el interior de la cavidad, y también el ventrículo derecho, que se lo ve muy chiquito, y la pared libre ondulante, ¿sí?, por la compresión que le produce entonces el derrame pericárdico. Este paciente, el paciente de la derecha, ingresó con clínica de taponamiento cardíaco, y estas imágenes fueron tomadas previas
a la pericardiocentesis. Entonces, ¿cómo se hace esta imagen de 4 cámaras subcostal que me va a indicar la presencia de derrame pericárdico? Bueno, como ustedes ven, colocando el transductor, ¿sí?, debajo del apéndice sifoides, en posición horizontal, con la marquita dirigida hacia la izquierda del paciente, levanto un poco el transductor. Acá esto puede generar algo de dolor a veces en el paciente, sobre todo en el paciente joven, y es una vista para la emergencia, es una vista que a mí me sirve para rápidamente identificar, ¿sí?, la presencia de derrame pericárdico, pero también me puede servir para identificar, por ejemplo, dilatación del ventrículo derecho, que siempre se tiene que ver más pequeño que el izquierdo. Entonces, en un paciente que ingresa por disnea súbita o síncope, o en paro cardíaco, yo puedo tranquilamente evaluar la presencia de trombos en la aurícula derecha, lo que se denomina trombomigrans, o inclusive en el ventrículo derecho, o la dilatación del ventrículo derecho, ¿sí?, vinculada a un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? También, por supuesto, ¿por qué no puedo evaluar, como estamos haciendo en este caso? Vamos a ajustar un poquito la ganancia. Puedo evaluar la función sistólica, es decir, cómo se reduce la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá vemos un ventrículo izquierdo que es más grande que el ventrículo derecho. Estamos hablando de la imagen del ecógrafo que estamos generando con nuestro modelo Ariel. Y fíjense cómo es un 4 cámaras subcostal muy rápido, muy fácil de obtener y que ya me da mucha información sobre lo que yo quiero saber del paciente en particular. Ahora vamos a aprender cómo se genera o cómo se visualiza la vena cava inferior, que justamente desde esta imagen de 4 cámaras subcostal, yo voy a poner el transductor vertical. Antes lo tenía horizontal, ahora lo voy a poner vertical y voy a mirar un poquito hacia el hígado y fíjense cómo ya puedo visualizar la vena cava inferior. Puedo evaluarla visualmente como hemos hecho siempre, o inclusive en algunos casos se puede activar el modo M, que es un modo que todos los ecógrafos tienen, que tiene muy buena resolución temporal y que me permite de alguna manera, si quiero medir lo que se llama el diámetro máximo, el diámetro mínimo, y ver la colapsabilidad inspiratoria que pueda tener la vena cava de un paciente en particular. Esto suele ser muy útil para valorar el estado de la precarga con todas las limitaciones que muchas veces puede ir a tener, sobre todo en algunas situaciones, en el paciente en ventilación mecánica, donde habitualmente la vena cava inferior va a estar dilatada y no va a ser tan útil para valorar el estado de la precarga, pero aún así, con sus limitaciones y demás, es algo que siempre hacemos, que es ver cómo está la vena cava inferior, y en este caso fíjese cómo se observa la vista de eje largo, con nuestro modelo Ariel, desembocando en la aurícula derecha. Entonces, vista de la vena cava inferior, muy, muy útil entonces, y utilizada muy en la práctica diaria para poder valorar el estado de la precarga, como muchas veces lo planteamos. En algunos casos también puede ser necesario, fíjese acá el transductor que lo teníamos vertical para ver el eje largo de la vena cava inferior, lo podemos posicionar en sentido horizontal, y en este caso vamos a intentar generar una vista de eje corto de la vena cava inferior, que es algo que hoy en día se le da bastante trascendencia para poder definir si el paciente realmente está sobrecargado de volumen o no, o evaluar adecuadamente el estado de la precarga. En este caso, fíjese, voy a aplicar un poquito de zoom, la vena cava inferior, que parecía un poquito dilatada en la imagen de eje largo, cuando estamos en un adecuado eje corto vemos que es muy pequeña, es decir, que no está dilatada en absoluto, y esto es algo que en muchos casos es necesario también evaluarlo adecuadamente. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Acá estamos viendo otras vistas que se pueden hacer, desde la vista de eje corto. Acá tenemos un resumen de las vistas. Las más importantes y las primeras que yo tengo que aprender a realizar
es la imagen de 4 cámaras subcostal, arriba a la izquierda, donde tengo representado, como ustedes ven, el ventrículo derecho y la aurícula derecha bien pegadas al hígado, y por debajo ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Una vez que aprendí esta vista, sí puedo avanzar a las restantes, sobre todo a la que está abajo a la derecha, que es la vista que me permite ver la vena cava inferior en vista de eje largo, es decir, con el transductor en posición vertical hacia arriba y mirando un poquito hacia el hígado, donde vemos la desembocadura entonces de la vena cava inferior en la aurícula derecha y en algunos casos, ¿por qué no?, también se puede ver la desembocadura de la vena cava superior. Vamos a ir ahora a las vistas paraesternales. Ya nos está ayudando Ariel. Esta es una posición difícil de obtener en el paciente crítico, en el paciente ventilado, en el paciente en el shock room, pero sí es frecuente de poder utilizarla en el paciente ambulatorio, de consultorio, de atención primaria o incluso en el servicio de medicina interna o de clínica médica, donde yo le puedo pedir al paciente que se ponga en decúbito lateral izquierdo con el brazo derecho al costado del cuerpo y el brazo izquierdo atrás de la cabeza. De esta manera vamos a aprender de la forma más fácil, porque ya van a ver que en decúbito dorsal también se puede hacer las vistas de eje largo paraesternal, pero es más difícil. A veces en la terapia intensiva lo que se puede hacer es uno puede recurrir a la ayuda de otro compañero de trabajo para poder lateralizar un poquito el paciente, inclinarlo un poquito hacia nuestro lado y de esa manera poder hacer estas vistas paraesternales. ¿Dónde vamos a colocar el transductor? Bueno, vamos a colocar aproximadamente en el segundo espacio paraesternal, ¿sí?, en el borde paraesternal izquierdo, aproximadamente en el segundo espacio, y la marca del transductor va a ir dirigida hacia el hombro derecho del paciente, de forma tal que nosotros generemos una insonación bien perpendicular al tórax, ¿sí? Fíjense que acá con los dedos más pequeños yo estoy intentando levantar un poquito la cola del transductor, es decir, no tengo que tenerlo hacia abajo, sino un poquito más hacia arriba. Vamos a ajustar un poquito la imagen, vamos a quitarle algo de ganancia y vamos a ir aprendiendo entonces en las vistas de eje largo, fundamentalmente, que es lo que hoy más nos interesa, aprender a identificar las estructuras. Cuando ustedes reciben un reporte ecocardiográfico donde se muestra, por ejemplo, o se informa los espesores del septum, de la pared posterior, el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo, bueno, todas esas mediciones se hicieron desde esta vista de eje largo paraesternal. Acá es donde nosotros vamos a poder evaluar, incluso visualmente, la relación en tamaño entre el ventrículo derecho, que está arriba, fíjense, el haz ultrasónico, por lo primero que pasa es por la pared torácica, luego por el ventrículo derecho, que está inmediatamente debajo del esternón, y ¿qué tenemos primero? Septo interventricular, cavidad del ventrículo izquierdo y pared posterior. Entonces tenemos una vista de eje largo paraesternal izquierdo donde estamos identificando acá, fíjense, como dijimos, segundo espacio intercostal, la marca dirigida hacia el hombro derecho del paciente, tomamos el transductor en la medida de lo posible desde abajo y lo más cercano, digamos, a la cabecita de la sonda del transductor, para que de esa manera nos dé una imagen lo más parecida a lo que ustedes están viendo acá con Ariel en la pantalla. Repetimos, ventrículo derecho, septum interventricular, cavidad del ventrículo izquierdo, pared posterior. ¿Y qué más tengo? Bueno, acá tengo, vamos a poner un poquito de zoom, puedo observar la válvula mitral, fíjense, esa apertura vigorosa que en diástole, es decir, cuando abre casi toca el septum, es totalmente normal. Tengo valva anterior mitral, valva posterior, todo el aparato subvalvular mitral que ustedes están observando, que aparece en algún momento en la pantalla, y arriba, ¿qué tengo? Bueno, arriba tengo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. Estoy viendo muy bien la válvula aórtica y por debajo de la misma la aurícula izquierda. Entonces, acá tengo claramente representadas las estructuras más importantes que veo en una vista de eje largo paraesternal izquierdo. Esta línea blanca muy intensa es porque están juntitas, muy pegadas, las dos hojas del pericardio, visceral y parietal. Si tuviese derrame pleural o pericárdico,
como están empezando ustedes a ver ahora en la pantalla de la diapositiva, en un paciente con miocardiopatía dilatada y donde debajo del corazón, fíjense que tenemos un espacio negro anecoico que corresponde a un derrame pleural muy importante, y un poquito más de cerca, debajo del corazón, también observamos un derrame pericárdico bastante laminar. Entonces, esta vista de eje largo para canal izquierdo nos va a permitir identificar y valorar relación en tamaño entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, evaluar, por qué no, la función sistólica del corazón. Fíjese que acá, a diferencia del caso previo, este paciente internado por miocardiopatía dilatada y neumonía, fíjese, donde la cavidad cardíaca prácticamente no se reduce y la apertura de la válvula mitral está muy disminuida, no por estenosis valvular, sino por bajo gasto. Fíjese en la imagen de Ariel cómo el ventrículo izquierdo se pone más gruesas las paredes del corazón y cómo se reducen los diámetros en sístole y en diástole, y lo vigorosa que es la apertura de la válvula mitral. Este es un corazón completamente normal, y el que ustedes están viendo en la pantalla de la diapositiva, un paciente de una miocardiopatía dilatada. Y lo más importante inicialmente en POCUS es poder diferenciar grandes alteraciones que nos van a poner entonces sobre la pista de situaciones clínicas relevantes, o que por lo menos a nosotros las imágenes nos van a ayudar a entender qué es lo que le pasa y lo que le ocurre al paciente. Ahora que hemos aprendido a hacer las vistas, primero las subcostales, luego las vistas paresternales, ahora vamos a aprender palpando el choque de la punta en ese lugar y con la marquita del transductor dirigida hacia la cama del paciente, ¿sí? Vamos a entrar de manera oblicua y vamos a buscar entonces las vistas apicales. Estas vistas apicales, ¿sí? Fundamentalmente la vista de 4 cámaras, que es la primera que nosotros vamos a aprender a evaluar. Fíjense que acá nosotros tenemos invertidas las cavidades cardíacas. ¿A qué me refiero? Que lo que tengo a la derecha de la pantalla, ¿sí? A la derecha de la pantalla son las cavidades izquierdas, es decir, acá tengo ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, y a la izquierda de la pantalla tengo las cavidades derechas, es decir, ventrículo derecho y aurícula derecha. Bueno, esto que al principio nos puede resultar un poquito confuso, lo vamos a superar rápidamente y nos vamos a acostumbrar a esta imagen, porque es una imagen muy útil para evaluar relación en tamaño entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, donde el ventrículo izquierdo siempre tiene que ser notablemente más grande que el derecho. Si ya están a la par, es decir, el ventrículo derecho es tan grande como el izquierdo, es porque probablemente el ventrículo derecho está dilatado, y si supera el tamaño visualmente del ventrículo izquierdo es porque está muy, muy dilatado. Y también podemos ver, por supuesto, la relación normal, como vemos en Ariel, de las aurículas, tanto izquierda como derecha, donde la aurícula derecha es más pequeña que la izquierda y la aurícula izquierda claramente mucho más pequeña que el ventrículo izquierdo. Entonces, es una vista que a mí me va a permitir evaluar también la función sistólica visualmente del paciente. Fíjense cómo vamos a volver a generar esta imagen. Yo acá estoy pudiendo valorar, ajustando un poquito la profundidad. Puedo ver cómo se reduce el volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cómo se hace más pequeño. Recuerden que en este caso estamos con una persona sana, joven y en reposo. En un paciente crítico, habitualmente nos encontraríamos con un corazón sumamente hiperdinámico, donde lógicamente las cavidades estarían, se reduciría su volumen mucho más notablemente, ¿no? Tendríamos un engrosamiento sistólico de las paredes mucho más notables, e incluso la válvula mitral debería mostrar un comportamiento mucho más vigoroso. Fíjense, y ahora lo pueden comparar, cómo se contrae el ventrículo izquierdo y cómo se abre la válvula mitral en el corazón de Ariel, que ustedes están observando en la pantalla del ecógrafo, y el que están observando en la pantalla de la diapositiva. Acá se trata entonces claramente de un paciente con muy mala función ventricular. Fíjense cómo el corazón está notablemente alterada, la contracción, las aurículas ya visualmente se ven más grandes de lo que deberían ser,
y la válvula mitral tiene una apertura muy disminuida y repito, esto no es producido por una estenosis de la válvula, sino por el bajo gasto cardíaco. Fíjense qué diferencia entre la válvula mitral del paciente LAD positiva con una miocardiopatía dilatada y el que estamos observando en pantalla con nuestro modelo Ariel. Entonces, rápidamente una vista apical de 4 cámaras que se conseguía apoyando el transductor en la región del choque de la punta con la marca hacia la cama del paciente. De esta manera entonces nosotros generamos esta vista apical de 4 cámaras que nos va a dar muchísima información sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo y por supuesto también si aplicamos Doppler color en este caso, una paciente valorada en el Hospital Rivadavia en la terapia intensiva que había ingresado unos días previos por insuficiencia respiratoria aguda y que había requerido ventilación mecánica. Se había podido extubar la paciente y como ustedes ven, tenemos, cuando aplicamos la caja de Doppler color, flujo turbulento de alta velocidad pasando desde el ventrículo izquierdo, que está arriba, hacia la aurícula izquierda, que está abajo, que ya la vemos muy dilatada, ¿no? Más grande incluso que el ventrículo izquierdo. Este flujo turbulento no era otra cosa más que una insuficiencia mitral severa por una patología valvular que la paciente desconocía y que fue lo que condicionó en el medio de una crisis hipertensiva la aparición del edema agudo de pulmón y que requirió su internación. Una pregunta muy frecuente en la práctica es si se puede insonar el corazón con un transductor de abdomen, con un transductor convexo. Bueno, la respuesta es que sí. Ustedes están viendo acá ejemplos. La imagen de la izquierda es una vista de eje largo paraesternal generada con el transductor de abdomen y la derecha con el transductor cardíaco. La imagen que se obtiene es de bastante buena calidad, quizás se mueve un poquito más lento que en el transductor cardíaco, pero es útil, se puede utilizar. Acá estamos haciendo una vista de eje corto con uno y otro transductor, el mismo paciente, el mismo operador, y en algunos casos se pueden hacer mediciones lineales con el caliper o con modo M con total exactitud, es decir, que lo que nosotros medimos con el transductor convexo es bastante comparable a lo que medimos con el transductor sectorial, así que se puede utilizar y eso es algo que lo podemos utilizar. Claro que hoy vamos a encontrar cada vez más frecuentemente equipos dotados de inteligencia artificial, incluso equipos ultra portátiles, como ustedes están viendo en pantalla, que nos pueden ayudar a corregir la posición del transductor en el tórax del paciente y que nos indican cuando estamos haciendo un 4 cámaras apical de buena calidad con esas líneas verdes que ustedes están observando y por el contrario, cuando la imagen no es óptima, nos lo señalan con líneas de color rojo porque no estamos adecuadamente alineados. Bueno, esto es algo que se viene y que cada vez está disponible. En algunos países ya las ambulancias disponen de estos ecógrafos ultra portátiles de alta tecnología y con inteligencia artificial. Así que bueno, un poco para concluir esta introducción a la sonosiemología cardíaca y al POCUS cardíaco, cada vez queda más claro hoy entonces que la insonación es el quinto pilar del examen físico que no desplaza, sino que complementa la auscultación y que es algo sumamente importante. Les agradezco mucho por habernos acompañado en esta introducción a las vistas de los planos ecocardiográficos y a la valoración entonces del corazón, que es algo muy útil en la práctica diaria. Los invito a visitar nuestra página www.asaruc.org, donde van a encontrar todos los cursos que están disponibles. Va a comenzar en los próximos días la nueva edición del curso POCUS 1, que es la introducción a la ultrasonografía, muy útil para colegas que trabajan en el ámbito de área crítica, pero también ambulatoria, y por supuesto que hay otros cursos anuales que inician en marzo y a los cuales ustedes pueden acceder sin ningún problema. Un gran saludo de mi parte y de todos los integrantes de ASARUC, y bueno, espero que entonces esta clase, esta pequeña charla introductoria les haya sido de utilidad. Un saludo grande para todos y nos vemos muy pronto.